Parece que nadie escribe por aquí. Esa es mi suposición. La bifurcación a la derecha conduce al Rancho González. Trail of the Ride muestra mayores viajes. Elegante. Él lo descubrió por sí mismo solo. Está sonando porque te he estado siguiendo desde entonces, de verdad. Oye, ¿acaso estás tratando de ser sarcástico? Sí. Gute largo, delgado y de aspecto hambriento. Dejamos que usted decida. Daríamos vueltas en círculos y regresaríamos a Estados Unidos. Deténganse ustedes dos. Último eres este viejo leñador mexicano y te asegurarás. Está bien cuando la bolsa es una oportunidad para mostrar algo de esa pasión mexicana. Oh, ¿crees que realmente puedo, Entonces escuchas. Tú! ¿Hablas mexicano? ¿Mexicano? Sí. ¿Mexicano? ¿Tienes como objetivo? No sewing required. Ese es el tipo más ignorante que he visto en mi vida. Él ni siquiera habla su propio idioma. Bueno. Tú y tu educación. Bueno, si lo dijiste ahí de manera inteligente, no le hables en mexicano. Está bien, lo haré. Hola a casa. ¿Dónde está el antiguo y muy conocido rancho de don Carlos González? Sin engendro. Tienes razón, Wendy. No solo no habla su propio idioma, sino que no lo entiende. Digo, Vamos, por... emocionarse a sí mismo. Camino. El rancho de don Carlos González. Caminó Derea. Señor, De Coraces. otros más. Él dice que es el camino hacia el viaje. Vamos, muchachos. Guarda mi caballo, por favor. Ven aquí, Burke. Quiero hablar contigo. ¿Pasó algo, jefe, o qué? Infinidad. Todo está funcionando tal como lo planeé. Conocí a Cassidy en el camino e incluso me dirigí al rancho González. Reunió a los hombres y los hizo cubrir el paso desde el sur. Estaremos esperando a González en cualquier momento. Por favor, señor coronel, ¿es un placer para usted quedarse aquí durante el calor del día? No. El rancho de mi padre estaba lejos hacia el norte. Y cuando uno recibe un mensaje de Hopalong Cassidy para encontrarse en un día determinado, se encuentra allí, especialmente si es de vida o muerte. Vámonos. Tus hombres cubren el paso. Hagan lo que hagan, tomen al coronel vivo. Vamos a donde encontremos al señor González. Independiente. Señores, soy Carlos González, su presentador. Mi nombre es Hopalong Cassidy. Bienvenido al ranchero González bajo tu custodia, hijo mío. El coronel ha hablado tanto de ti que siento que te conozco. Gracias, señor. Estos son mis amigos, Way Halliday y Lucky. Bolas de Jenkins. Mi casa es tuya. Pancho y Narg de los caballos, por favor. Será mejor que no guardes esos caballos hasta que hable con el coronel y vea por qué me mandaste llamar. ¿Mi hijo mandó llamar para que vinieras? Sí. Pero no entiendo, señor Decidi. Mi hijo está en Sandy y San Luis. A muchos días de viaje al sur de aquí y lleva meses allá. Eso es curioso. Recibí una nota de él en el bar 20 semanas. Me pidió que lo encontrara aquí el día 15. Dijo que era un asunto de vida o muerte. Una cuestión de vida o muerte. Este campo durante tantos años ha sido tan pacífico que uno casi desea que vuelvan los tiempos cuando las luchas habían terminado. Quizás lo habrá. Señor Cassidy, quiero presentarle a Elena. ¿Cómo estás? Elena es la guardiana autoproclamada de la familia González y la apreciamos mucho. Muy interesante. Como ya sabéis, vuestros amigos. Por favor. Este es su nombre, Lucky. ¿Y dónde?
¿Dónde estás? Oh, ella es Wendy. Es un lugar maravilloso. Obscenidad. Gracias. Elena Tabak es the full name. ¿Tendrás un cigarrillo Zen bajo tu custodia? No, gracias. Yo nunca fumo. Señor Lucky. No, gracias. ¿Qué fumarás? No. Sí, probaré uno, por favor. Oh, puro Truly Indeed. Sí, claro. ¿Sabes? Mi hijo siempre está hablando de ese maravilloso caballo que tienes. Sí. ¿Te gustaría verlo ahora? Oh, me gustaría mucho. Puedo. Seguro. ¿Saliste de...? Sí, mi padre. Bueno, la llamas nariz chata. Sí, mi apodo. Su nombre es Anita. Mi hija. Anita, quiero presentarte aquí al muy buen amigo de tus hermanos y también al señor Hopal. Cassidy. Estoy más que encantado de conocerle, señor. Durante horas me he sentado y he escuchado mientras mi hermano hablaba de tus hazañas. Él dijo que eras maravilloso. Nunca conoció a un hombre así. Bueno, me temo que me dará lo mejor de todo, sin duda alguna. Oh, no. Oh, sí, por supuesto. Señora Les. Y esta es la muy distinguida señora Janet Leeds, una gran compañera de mi querida hija. Ella es americana como tú. ¿Cómo está, señor Cassidy? ¿Cómo está, señora? Estos son, pues, mis amigos Wendy Halliday y Lucky Jenkins. ¿Cómo está, señora? ¿Y ¿Cómo estás? No sé por qué estamos aquí, señorita, pero estoy segura de que me alegro de haber venido. está empezando de nuevo, Hoppy? Pareciera abrazarnos, atarnos. Atarlo. No le hagas caso. ¿Por qué? Hopoy y yo lo trajimos, porque no había nadie para ese cascarrabias en el rancho. Yo me cuido solo. Tú. Bastan los dos. Por favor, no les preste ninguna atención. Esto pasa todo el tiempo, pero no significa absolutamente nada. En realidad, son los mejores amigos. De hecho, Wendy prácticamente crió a Lucky. Parece que no hice un muy buen trabajo. Otra. Será mejor que vayamos a ver al caballo. ¿Le gustaría venir? Oh, me encantaría. Oh, pero debo cambiarme para la cena. ¿Y usted, señora Les, vendría con nosotros? Si no le importa, creo que descansaré un rato. No estoy acostumbrada a montar tan intensamente. Los veré a todos en la cena. Maravilloso, Elea. Muy bien. Muy maravilloso, señorita. Como mi primer esposo, sí. Es tal como el coronel había dicho que era. Grande, fuerte y muy apuesto. Exactamente como lo describió. Bien, muy fuerte y también muy guapo, de verdad. Incluso la cerveza es igual. So in order to distinguish... Tuvimos a platform for you. Barba. El señor Cassidy no tiene ninguna barba. Pero, chiquita, no estoy hablando con Singor Casid. Es un Singaploy, sí. Oh, Elena Travesa, what a truly mischievous and playful individual you are. Me recuerda mucho a mi cuarto marido, José. El mismo cerdo, el mismo comportamiento, la misma actitud. A ver. La misma muleta. Hola, muy buenas tardes, señora Movalor, si no me equivoco, ¿verdad? Es un placer conocerla finalmente. Mano, no desencilles mi caballo. Tengo que salir a caballo otra vez. ¿Qué te hace aparecer así? Este coronel mexicano va a aparecer. El coronel González ignoraría un mensaje de Cassidy. Y como hoy es el día de la reunión, podemos esperar que González esté presente en cualquier momento. ¿Quién? Mi hermana.
Has venido a decirme que ya llegó el elenco al rancho, ¿no? Sí, yo. ¿Cómo lo supiste? Hablé con él en el sendero hace horas. Si te hubiera reconocido, te habría matado. Mi pistola lo apuntó. ¿Por qué no disparaste y terminaste eso? Querida hermana, me niego a hablar de eso. Estamos aquí porque tengo una cuenta personal que saldar con Cassidy y González, y pienso hacerlo a mi manera. ¿Está claro? Sí, querido hermano. Pero desearía que no me hicieras pasar por esto. Así es, te debilitas. Por favor, escúchame. Lo que te pedí que hicieras es solo por tu propio bien. ¿Has olvidado la última vez que te encontraste con el señor Cassidy? ¿Recordarme cerca que estuvo de ponerme una soga al cuello? Parece te agrada. Te equivocas si sabes. Por venganza estás dispuesto a sacrificar no tu futuro, sino el mío. Esta vez no voy a cometer error. Asegúrate de no dejarte engañar por esa sonrisa fingida de Cassidy. Mi único interés en el señor Cassidy es ayudarte. No, hagamos lo que tenemos que hacer lo más rápido posible y salgamos de este país. Ya casi no puedo mirar a la familia González a la cara. Primero me conformaré con el joven González. Si ansioso escaparte, tu trabajo es llevar a Cassidy a mi cabaña. No, hagas lo que hagas, no lo estimes. Él es muy inteligente. Fui lo suficientemente inteligente para ayudarte a escapar de la prisión después de que él te puso allí. Simplemente déjame mi parte del trabajo. ¿Pasa algo malo? No. Paso a paso he ido haciendo mis planes durante un año. Pero supongamos que este señor... Cassidy no se quede por aquí. Conozco a Cassidy. Cuando se entera de que su amigo González ha sido asesinado, se quedará en el rancho hasta que encuentre al asesino o muera él mismo. Y estoy muy seguro de que será esto último. ¿Ya lo tienes todo resuelto? Ese es el coronel. Vuelve aquí. Dale caña. ¿Crees que se ha ido? He esperado casi un año para este encuentro, coronel. Así que es el zorro quien cabalga de nuevo, ¿eh? Una vez más. Pero esta vez yo tengo el control. Guardias. ¿Ves? ¿Ves? Son las vueltas de la guerra. ¿Preguntas no te maté primera vez entraste? Aquí, quizás pueda adivinarlo, señor. Fue porque querías que supiera quién era mi verdugo. ¿No es así? Exactamente. Verás, tú y Cassidy me engañaron. Y yo fui el más inteligente. ¿Dónde? ¿Quién sabe, amigo mío? Aunque González muera, puede que haya otros que al final resulten más inteligentes que tú. Si los hay, no estarás vivo para verlo. Miss, la suerte, los mexicanos. Mi gente tiene un dicho muy sabio, señor. Todo hombre, cada ser humano, muere alguna vez en su vida. ¿Qué gran diferencia hace cuándo, dónde o cómo se produce ese momento final? Acaba con esto. Señora Hall, a distinguished and individual, is now present and ready to address the assembly. Her presence signifies the commencement of important discussions and decisions. We eagerly anticipate her valuable insights and contributions to the ongoing matters. Ven aquí, por. En cuanto oscurezca, cabalgarás hasta el rancho.
Eres verdaderamente divina cuando brillan las estrellas en el firmamento nocturno. Los hombres conocen mis sueños. Deberías ser mi quinto esposo. Las estrellas brillan mucho. Bravo, oiga. Muchas gracias, de verdad. Eso es realmente hermoso, amor. Oh, muchas gracias. ¿Y quién es el hombre del que estás enamorada? Oh, bueno, pues eso es todo ya. Esta es una hermosa y melodiosa canción que evoca sentimientos de alegría y nostalgia en el oyente. Sí, padre. No debes equivocarte con estas canciones. Oh, pero hay canciones tan bonitas, señor. Ah, Helena lo llama a ella señora Les. Señor Cassidy, usted, por favor. Sería un placer que me acompañaras a cenar. Ahora el padre debería tener el gran honor de siempre acompañarte a cenar. Señor Lucky, ¿me haría el gran honor de acompañarme, por favor? Anita, mi querida hija. Don Cars me dice que tú eres del este. Me crié allí. Vine aquí por mi salud. ¿Te gusta mucho estar aquí? Después de 6 meses, creo que nunca más querré volver. Ah, esta parte del país realmente se te mete bajo la piel. ¿Qué anillo más raro el que llevas? Es bastante inusual. Es una reliquia. Ha estado en mi familia por generaciones. Nunca he visto otro igual. No, se siente bonito. Muy honorable y distinguido senador. Espero que mi invitado perdone la cena. La pobre cena que estamos a punto de servir. Bueno, nos perdonarás por la ropa que llevamos. Ciertamente te perdonamos. Muy bien, entonces. Nos reunimos en una base 50-50. Ustedes, los americanos, hablan de amistad. Pero, ¿dónde están realmente tus verdaderos amigos en tu Wendy? Bueno, él está... Oh, él viene pronto. ¿Qué has estado haciendo? Por mí, no he hecho nada. Alguien se llevó su ropa mientras estaba en el baño. Olvidó traer de vuelta su sartén. Parece que Wendy va a tener que cenar en su habitación. Es con pantalones o sin pantalones. Viene a averiguar quién le robó la ropa. Oh, Lucky, vamos, deténlo ahora antes de que... Oh, ya es demasiado tarde ahora. Aquí viene. Mitch, lo pongo en mi mano desde la plataforma aquí. Cualquier hombre que pase por un culo y deje algo como esto para que lo cuelguen. Míralo. Lúpulo, yo también tengo miedo. ¿Por qué se besan las personas? Por favor. Por favor, cántala conmigo. No agradar a los oídos. Entonces yo soy el culpable. Fui yo quien tomó tus pantalones. ¿Tú los tomaste? ¿Para qué? Para limpiarlos. Pensé que sería bueno. Estaban tan sucios, tan polvorientos. Bueno, devuélvelos. Eso es imposible, señor. Eso no puedo hacerlo. Mientras los estaba lavando, se cayeron accidentalmente al arroyo, señor Blowy. Bueno, mi nombre no es Boy.
Es Windy Holiday, Esquire, the esteemed attorney. Señor Way, te ves realmente bien con esa ropa. Alguna vez pertenecieron a mi tercer esposo, el difunto Peter. Pedro se veía muy bien. Me siento como un completo idiota. ¿Para qué usaba esto él, exactamente? Para las noches frías. Noches. Mira, por favor, cállate. Oh, vaya, es una bufanda realmente. Bueno, ¿por qué no me lo dijiste antes, en serio? Señor Wendy, no debe sentirse así en absoluto. Mamá, por favor, mírate en el espejo. Oh, no quiero mirar. Mirando el espejo, viejo. Mira, con esta ropa puesta te ves mucho más guapo. Oye, me veo bastante elegante, ¿no? Igual que el gran Abro. Señor, si me das una guitarra, seré un auténtico Don Juan tuyo. Como sea que los llames... A regular don't. Desearon. Sí, claro, Elena. Dígame, señor, parece más bien algo que va con un organillero, ¿no cree? Oye, ¿estás intentando incinerar algo? Oh, vamos. Sábado. Me comeré tu cena. Y ahora, amigos míos americanos, a vosotros os dedico este brindis. Ojalá que todos podamos conocernos por mucho tiempo en paz y en felicidad. A su salud y felicidad, señor Gacha. Señor. Señor Wendy, a distinguished individual known for their remarkable contributions and esteemed presence, is here. We extend our warmest greetings and acknowledge their arrival with the utmost respect and anticipation, ready to engage in the important matters at hand. It is truly an honor to have Señor Wendy join us today. Lucky, ensilla nuestros caballos y llama a los hombres de Don Carlos. ¿Qué te pasa? ¿Lo que está mal? No sé, podría tener algo que ver con una nota que tengo. Señor Cowdy. Pero no entiendo qué pasa. Eso es lo que vamos a descubrir. Y estoy listo para ti. ¿Feliz? Está bien. No, yo no soy un machista. Mi hijo está lamentablemente muerto, señor Cassin. Coaches Croncars. Nunca descansaré hasta encontrar al hombre que hizo esto. Oh, Wendy. ¿Sí? Regresas al rancho con Don y luego nos llamas. Eso pasó. Por suerte tú y algunos de los chicos vienen conmigo. Veremos si podemos encontrar algún rastro. Creo que es el señor Nightin el que usa New Custy en las montañas cercanas. Hay muchos lugares donde un ejército podría esconderse durante meses. De todos modos, no estaría de más echar un vistazo.
Amápoda, sigue adelante. Voy a arreglar mi ensalada. Está bien. ¿Has encontrado el rastro? No, señor. Quien quiera que haya hecho eso fue demasiado inteligente para dejar algún rastro. Pero no estamos derrotados todavía. Encontré una nota para el coronel, igual que la que recibí yo, diciéndole que me encontrara aquí. Yo no envié eso. Bueno, pero eso no te dice nada. La nota. Me dice esto, que quien se llevó al coronel también viene por mí, ahora mismo. Tu hijo estaba tratando de decirnos algo anoche cuando escribió esas cartas. Sid O.R. en la arena. ¿Conociste alguna vez en tu vida a alguien cuyo nombre empezara con Z o la letra R? No. Hay muchas palabras en español que empiezan con co. SM. Hay un tanto poco. Sí, ya conozco ese. Algún tipo de pájaro como un tordo. Pero no veo nada sin tener que ver con este caso. Songlon significa que es pesado y también perezoso. Y ahí está el dolor que significa zorro. Espera un minuto. Zorro de profunda y gran tristeza. Me pregunto, ¿has visto a algún otro extraño en esta particular parte del país últimamente por aquí? ¿Qué también conoces a las personas de tu hogar? O sea, me refiero a todos ellos. Bueno, también como yo me conozco, han estado conmigo durante años. Despedido Leach, and a heartfelt farewell to all present. Señora Deneau, ella viene muy bien recomendada. Buenas cartas. Pero hace aproximadamente un año, mientras su hijo todavía trabajaba para el Servicio Secreto Mexicano, vino al norte a través de la frontera. Y entre los dos encontramos a un asesino llamado El Zorro. Y el zorro había ayudado. Oh, hola. Estas flores son muy preciosas. Su presencia aquí en este momento es una gran bendición para esta pobre gente. ¿Cómo está la señorita Anita? No la he visto últimamente. El pobre niño tiene el corazón roto. Pero está segura de que usted atrapará al hombre que mató a su hermano. Espero que pueda hacer algo al respecto. No lo sé. Hasta ahora solo tengo una pista que seguir. Supongo que lo único que se puede hacer es investigar a las personas que trabajaron para don Carlos. Alguno de ellos podría haber tenido un resentimiento personal contra el coronel. El coronel podría haber tenido enemigos en otra parte de México. Quizás lo siguieron mientras cabalgaba hacia el norte. Esta es una idea en la que trabajar. Ya sabes, a veces las mujeres tenéis presentimientos curiosos sobre eso. Nosotras las mujeres lo llamamos intuición. Si puedo ayudarle en algo, señor Cassidy, estaré encantado de hacerlo. Quizás pueda recurrir a usted en ese caso. Me gusta la forma en que resuelves las cosas. Puedes confiar en mí. Si me necesitas. Très bien. Tal vez entre los dos podamos realmente encontrar una forma de poner una cuerda alrededor del cuello de ese hombre que mató al coronel. Haré todo lo que pueda. Yo apostaría por ello. Y si me disculpan un momento, ahora creo que iré a ver cómo está mi querida amiga Anat en este momento.
Ahora que el señor Cassidy ha hablado con la señora Lee, ¿no estás de que ella no tuvo nada que ver con mi suicidio? Aún no estoy convencido de un lado o del otro, pero tengo la corazonada de que ella sabe más de esto que cualquiera de nosotros. Bueno, vamos a hablar. Un momento. Prometiste dejarme manejar esto a mi manera. Ahora ella es la cómplice del zorro y él se está escondiendo por aquí en algún lugar. Solo le estarías dando una advertencia si intentaras algo con ella. Empiezo a ver que tienes razón. Pero entonces, ¿cómo esperas atrapar al zorro en este país? Es casi imposible. Lo sé. Por eso tengo que jugar a esperar y observar cada movimiento que ella haga. Y si mi suposición no está muy equivocada, tarde o temprano ella me llevará directamente a las manos del zorro. He estado vigilando el rancho durante los últimos 4 días y nadie ha salido del lugar. Pero tengo la vigilancia de regreso. Días, si es necesario. Algo sucederá. Oye, ¿no crees que tu hermana se haya equivocado de alguna manera? ¿En absoluto? ¿Equivocarse? Janet. Quizá le guste mucho él. Ella es más lista que cualquiera de nosotros. Tú solo vuelve a tu caballo y mantén la vista en la casa del rancho. Cuando Janet esté segura es el momento adecuado. Recibirás la señal. Mi consejo es que hagan lo que siempre hemos hecho. Coman juntos, recorran el país y averigüen quién lo hizo. Pero Wendy, esta vez estamos jugando un tipo de juego diferente. Poncho. Señor. No dejes que nadie tome un caballo sin preguntarme primero. Eso va para todos. ¿Entendido? Señor, por supuesto. Él quiere decir todos menos yo, ¿o no? Sí, y yo también. Eso va para todos en general. Sí, de hecho. Especialmente para ustedes dos. ¿Desde cuándo puedo tomar un caballo sin pedirle permiso a alguien si no puedo? Desde ahora mismo, como lo sabemos. ¿Pero qué? El hombre que atacó al coronel todavía está escondido ahí en la maleza esperando para dispararnos. Ahora piénsalo bien. Sí, bueno, yo puedo cuidarme solo. No le tengo miedo a que nadie me dispare a traición. Ahora déjame decirte algo, jovencito. Cuando Hoppy empieza a preocuparse por algo, es momento de que todos se preocupen. Much blood, much gas, and much tortillao indeed. Elena, no entiendo esta cantinela americana en absoluto, de verdad. Primero me dice que nadie debe tener un caballo sin decírselo primero. Entonces, esta noche me dice que si la señora quiere un caballo, le dejo tener uno. Tal vez desee viajar con ella a solas bajo la luz de la luna. Quizás un gran amor llegue a él. Él cree que no lo veo, pero toda la noche se queda donde puede vigilar la ventana, como si el amor de la señora Les fuera tan bonito, y nadie sabe más que yo, absolutamente nadie más. Tal vez sí, Edwin. Pero cuando uno busca vengar el asesinato de un amigo, el amor debe ser olvidado. Sí, señor Panchito, pero el amor es mucho, mucho mejor verdaderamente. Es muy agradable tenerte conmigo tanto tiempo. No está ayudando a tu reputación por aquí, Hoppy. Quizás me resulta más interesante estar aquí contigo que persiguiendo fantasmas.
Se supone que eso es un cumplido. Puedes tomarlo como quieras. Como gustes, tienes la libertad de proceder de la manera que consideres más adecuada. Tienes la autonomía completa para tomar la decisión que mejor se adapte a tus preferencias y necesidades en esta situación. Siéntete cómodo para elegir lo que te parezca más conveniente, ya que tu comodidad y satisfacción son lo más importante. Estoy aquí para apoyar cualquier camino que decidas tomar, sin ninguna presión. No lo digo en mal sentido. Tu amigo Cassidy es mucho mejor vaquero que un cazador de hombres, realmente. Me siento como un toro en una tienda de porcelana. Te ves más como un cordero haciendo esto. Nunca le digas eso a un ganadero. Oh, lo olvidé. Hoppy, hay algo que realmente quiero decirte. Adelante, dilo por favor. Está bien, lo haré. ¿Cuánto tiempo más vamos a quedarnos aquí sin hacer nada? ¿Qué intentas decir, pues? Bueno, es de lo que la gente de este rancho está hablando. Dicen que somos cobardes, que dejamos el trabajo. Sí, eso he oído. ¿Qué esperan que haga? He hecho casi todo lo que puedo. Bueno, podrías intentar algo en vez de quedarte sentado. Ya he escuchado el discurso. No, no he terminado. Hoppy, si no estás dispuesto a intentarlo, deja que Wendy y yo veamos qué podemos hacer. Lucky, ven aquí, por favor. No vas a hacer nada de eso. Te vas a quedar conmigo hasta que yo diga lo contrario. Nos rendimos y volvemos a casa. Hoppy, no lo dices en serio. Lo digo en serio. Ese es tu problema, chico. Nunca sabes cuándo te enfrentas a algo que te ha vencido. Bueno, si crees que me voy a quedar aquí... Ahora vete. Los chicos son tan impulsivos. Diría que todos son iguales. Entonces, ¿no crees que vale la pena seguir buscando? ¿Es eso, Hopping? Bueno, es más o menos eso. Odio admitirlo, pero sé cuando estoy derrotado. No lo admitirás, ¿verdad, Hoppy? Tal como le dije a Lucky. No me percibo estando sentado, golpeándome la cabeza contra una pared en blanco. Entonces será mejor que regresemos a casa. Esos que se casan con mi pequeño bebé lo ponen en práctica. Ahora estás abajo. A este señor realmente no le importa si Rice canta o si encuentra al hombre que asesinó a mi hermano o no. Pero el coronel nos tenía mucho cariño, señor Cassidy, y no debes perder la confianza en él. Me temo que es demasiado tarde. Hello, María. Keya, ahora ve a lavarte la carita y vuelve a ser un fruto. Por favor, mi amor. Por favor. Está bien, Elna. Recuerdo, el Warlo no fue hecho para un solo hombre, en absoluto. Está bien. Pero si tienes miedo, será demasiado tarde. Bueno, tal vez podríamos dar un último viaje juntos y conversar las cosas tranquilamente. Esperaba que dijeras algo así. Saliremos inmediatamente después del almuerzo. Bien. Sabes, me cambiaré mi ropa de escribir ahora. Estaré lista. Está bien. Adiós, pues. Ponle una silla a tu caballo, Windy. Hablan de lúpulo si quieren hacerlo, pero no van a hablar de mí. Haremos un pequeño tráiler. Tómatelo con calma, hijo. Hoppy da órdenes. Sí, bueno, las órdenes no son órdenes. Solo porque él echa en el trabajo no significa que yo lo haga. Bueno, él sabe lo que hace. ¿Es más listo que nosotros? Sí, bueno, puede que sí. Pero nunca he visto un hombre tan listo que mujer no pudiera quedar tonto. Ahora, odio admitirlo, pero parece que por una vez en tu vida tienes razón. Señor Cassidy, please. ¿Qué pasa, Pancho? Y tu suerte es vender un caballo. Sí, bueno, él no me va a decir qué hacer. ¿A dónde crees que vas? No paso por donde ellos llegaron, coronel. Podría ser capaz de seguir un rastro. Tengo mis razones, pero no quiero que salgas ahí. Porque no quedas conmigo y juegas juego a mi manera. Ya hemos visto cómo juegas a tu manera, señor Cassidy. Es una suerte para mi familia que haya un hombre entre vosotros.
Eso es justo lo que estaba pensando. No me importa. No vas a salir allí. ¿Quién dice no lo soy? Yo digo que no lo eres. Ahora bájate de ese caballo. El señor Cassidy es muy valiente cuando se trata de dar órdenes a sus propios hombres. Bueno, no me está dando órdenes. Dije que no te has ido. Ahora bájate de ese caballo. Intenta y hazme. Inténtalo de nuevo, esperando derribarte. Voy a quitarle la silla a ese caballo. Así que el gran Cassidy te ha convertido en un cobarde. Él puede decir a los demás lo que no deben hacer, pero no a mí si nadie más puede encontrar al hombre que mató a mi hermano. Lo haré. Marcelo. Anita, please, a moment, para. Vamos, los González. Esa es Cassidy justo después. ¿Qué pasa? No lo sé todavía. Bueno, te tuve por lo que hice. Cabalgas hacia el peligro. El hombre que buscamos se esconde por aquí. Oh, Lord, si sabes todo esto, ¿por qué no has hecho algo? Ven. Vamos, siéntate aquí. Siéntate. Oh, my dear señorita Bab. No importa. Eso. Duele. Estoy haciendo lo mejor que puedo, pero tengo que hacerlo a mi manera. ¿Cómo? ¿Esperando y haciéndole el amor a la señora? Ale, si hubieras sido tú el que hubiera sido asesinado, mi hermano no se habría quedado de brazos cruzados dejando que una mujer se burlara de él. Oh, yo te odio. No a defraudar a tu hermano. Tengo una idea. Tendremos al hombre antes de que termine el día. ¿Cómo? Sentándose en la terraza, hasta que llegue el momento de partir a su casa. Escucha, Anita, sé que la forma en que estoy manejando este trabajo no le parece bien a nadie, pero el coronel confió en que haría lo mejor que pudiera. ¿No lo harías, por favor? Oh, yo confío. Quiero realmente confiar en ti, pero estoy completamente confundido. Le dices al señor líder una cosa y a mí me dices otra. Bueno, no importa lo que diga o lo que haga. Sigues sin confiar en mí. Y no le digas nada a nadie. ¿Tienes alguna idea de alguien en el rancho? No, no lo encontraremos allí. Tengo la idea de que se está escondiendo en algún lugar cerca del paso. Entonces, ¿por qué no tomas hombres de mi padre y lo buscas? Pero él es listo para ser atrapado. Se escondería más profundo y nunca lo encontraríamos. Por eso tengo que actuar. Yo confío en ti. Lo siento por todas esas cosas que le dije, señor. Señor Hoppy, if you please. Por favor, perdóname. No, olvídalo. Ahora bien, ¿qué les dije que recordaran? Oh, me dijiste que lo olvidara. No decir lo que dices. Nada a nadie. Así es, vamos allá. Oye, ¿qué pasa con tu caballo? Oh, se fue, pero volverá. Voy contigo. Oh, no. ¿Lo has hecho? Oh, ya está. Cigoña. No puedo eliminarlo sin absolutamente ningún tipo de problema, jefe. Sería más seguro para todos. Desde aquí no puedo fallar. Sí, sería más seguro. Hay algunas cosas que quiero decirle a Cassidy antes de llegar a un acuerdo con él. Y ni siquiera marcaré de esta manera a menos que sea necesario. Te lo dije, no tiene sentido viajar por todo el país en vano. Si yo no pudiera encontrar un rastro, seguro que tú tampoco podrías. Nunca te perdonaré por hacerme regresar de esta manera. Nunca. Has puesto a ese niño en tu contra, Hoppy. ¿Por qué no la dejaste ir si ella quería? Bueno, di órdenes de que nadie pudiera montar a caballo sin mi permiso. Y nadie me ha oído cambiar ese orden. Lee, ¿aún crees que el asesino podría estar escondido cerca?
No, no es eso. Es solo que cuando doy órdenes me gusta que me obedezcan. Ahora que todo el mundo entiende eso, pueden viajar cuanto quieran, donde quieran. Insistes siempre en hacer las cosas a tu manera, Hopi. Bueno, mayormente. ¿Sabes? Estoy realmente empezando a entender por qué siempre logras todo lo que te propones. Bien, no lo olvides. Saldremos a montar a caballo justo después del almuerzo. ¿Estás listo? Donde quiera que estés. Ya sabes, si pudiera me gustaría irme ahora mismo. Está bien. Iré a ponerme mi ropa para montar. 5. ¿Dónde están tus monedas, señor Loki? De vuelta a casa. ¿No crees que lo voy a hacer? Quédate aquí y deja que Hopi me trate como lo está haciendo. Vamos, vamos. Definitivamente somos en el fondo el mismo tipo de tontos, Loki, tú y yo. ¿Ahora de qué lado estás apoyando a Hopi? Bueno, puedes hacerlo si quieres. He terminado. Escúchame. Debes prometer que no lo dirás, pero el señor Cassie está jugando un juego. No debería decirte esto, pero insisto en que vivas de esta manera. ¿Qué quieres decir? El señor Cassidy me contó lo que está haciendo. Ahora lo entiendo. Ya ves, es por aquí. Vaya, Anita, me siento como un completo tonto. Debería haber sabido que Hopi estaba haciendo lo correcto. ¿Voy con él? Oh, no. El señor Cassidy dice que debe ir solo. Sí, tal vez sí. Pero voy a mantenerlo vigilado, apoyarlo en caso de que me necesite. Oh, hay un adobe que da al paso. Podemos escondernos allí y vigilar por si acaso nos necesita. ¿Nosotros? Por supuesto, tú y yo. Yo realmente debería haber ido. Prefiero que tú me cubras antes que cualquiera. Pero supongo que Hopi se da cuenta. Oh, no tiene por qué saberlo. Podemos colarnos en el granero, tomar los caballos y salir por atrás. Vámonos. Así que crees que ese pañuelo al viento es una señal, ¿eh? Sí. Dejemos que nosotros empecemos y tú nos sigues. Mantengámonos fuera de la vista. Si oyes algo, dispara y ven corriendo. Puedes contar conmigo, Happy. Lo sé, viejo. Por eso te dejé esta parte del trabajo a ti. Ahí está la señal. Apresúrate, vuelta a cabaña. Dile hombres que tomen posiciones. Adviérteles que quiero a Cassidy con vida. Tú conoces esta parte del país mejor que yo. ¿Hay algún lugar en particular por donde te guste cabalgar? No pensarás que soy tonto, Happy. Si te pido que hagas algo, ¿verdad? Cualquier cosa que digas está bien para mí. Adelante, pregúntame. Aunque sea solo por las apariencias. Me gustaría que dieras otra vuelta y vieras si puedes encontrar alguna pista. No quiero que la gente del rancho te menosprecie. Y piensan que te estás rindiendo demasiado fácil. Mientras tú lo sientas así, estoy dispuesto. Oye, tal vez si usaras un poco de esa intuición de la que me has estado hablando, podría encontrar algún rastro. ¿Dónde sugieres que empiece a buscar? Bueno, puedes reírte de la intuición femenina si quieres. Pero si yo fuera tú, iría hacia el sur por el paso. Y vamos hacia el sur a través del pasado. No cuento con que me multen con nada todavía. Quizás tengas razón. Quizás encontremos algo. Mi sentido de la silla de montar está flojo. Amapola, ¿podrías arreglarlo, por favor? Oh, claro que... Feliz. Sí. Mirar. Eso podría haber sido un buen escondite para el asesino. ¿Alguna vez lo investigaste? ¿Por qué? Por supuesto que no. ¿No crees que alguien sería tan tonto como para esconderse allí? ¿Por qué no echarle un vistazo ahora? Quizás podamos encontrar alguna pista. Voy a hacerlo tan pronto como te lleve de regreso al rancho. Oh, no, absolutamente no le tengo miedo al peligro mientras siempre estés realmente aquí conmigo. Bueno, no es solo eso.
Bueno, es solo que no tengo muchas ganas de bajar ahí. La hermana del zorro apuntándome con una pistola en la espalda. Levanta las manos. Eres listo, Cassidy. Casi tan listo como mi hermano decía que eras. ¿Cómo supiste que yo era la hermana del zorro? Ese anillo que llevas pertenece a la esposa de un amigo mío, cuyo rancho fue asaltado por el zorro hace un par de años. Nunca dejas pasar una oportunidad, ¿verdad? No, si puedo evitarlo. Por eso no me arriesgué a hacer esto solo. Muy bien, muchachos, cúbranla y quítenle esa pistola. ¿Puedo dejarlos justo ahora? Está bien, Cassidy, tú ganas. ¿Cuál es tu próximo movimiento? Bueno, te llevaré de regreso al rancho. Luego vuelvo. Y echa un vistazo a ese adobe. Estoy bastante seguro de que el zorro está allí abajo esperándome. Y supongo lo arreglarás para pase el resto de mi vida en prisión mexicana. Oh, no. Nunca hago mujeres cálidas. ¿Entonces me darás una oportunidad? Bueno, quizá unos pocos. ¿Has decidido regresar hacia el norte a través de la frontera? Es decir, después de que todo esté arreglado, yo miraría hacia otro lado. Él podría haber sido cualquier otra persona. Cassidy, sí, es muy posible que me hayas tomado mucho cariño. Pero todo tu coraje y tu inteligencia no te servirán de absolutamente nada en esta situación. Ahora mi hermano tiene un arma apuntándote a la espalda. No esperarías que cayera en el mismo truco, ¿verdad? Esto no es un truco, Cassidy. No te muevas. ¿Por qué no disparaste la oportunidad, Fox? Quería asegurarme de que supieras que era yo quien estaba saldando cuentas. Bueno, ahora que lo sé, podrías acabar con esto. No será tan simple como todo eso. Una vez casi me pusiste una soga al cuello. Esta vez voy a poner uno alrededor del tuyo. Janet, baja y toma sus armas. Estoy mirando para otro lado. Mejor te dirijas a la frontera. Está bien, por favor, ponte de pie. Tome su tiempo. Zorro. Oí que le disparaste a Happy y a un corredor que realmente corría. Así que lo tienes, hombre. Sí, y mira con qué, pues lo conseguí. Bueno, me voy a enojar si no es el zorro, realmente. Creí que te habían colgado en Arizona hace un año. Te escapaste de ellos, Wendy. Pero esta vez le pondremos una cuerda alrededor del cuello. Más vale tarde que antes, que él. ¿Una cuerda? Él regresará al rancho. Sí, si hace un movimiento en falso, no vivirá para ser colgado. Ir. Baja esa pistola. Castle se dirigirá hacia aquí en un minuto. Y el disparo le avisaría si algo iba mal. Podemos observar el paso desde el adobe. Entonces, si ocurre algo, podremos advertir a Offie. Será mejor que dejemos nuestros caballos aquí. ¿Crees que lo harías? ¿Él? ¿Me destruirías y me golpearías? Los agarraremos cuando lleguen aquí. ¿Hay alguien viviendo aquí? No, solo lugar de trabajo de mi padre. Mi sobrina, no exactamente, ¿verdad? Hay alguien en ese arbusto. Vamos, sal de ahí. ¿Estás con las manos en alto? Con las manos en alto. Hola. Esperar un minuto. Pero necesitas mala suerte. Así que no tienes dos, casi. Es mi vida contra la de la señora González y su amiga. No, soy un té. Vamos cuando tengamos que ayudarlos. Y tú vienes con... Juan y yo. Estoy muy bien, Hoppy. Solo mírame un poquito, por favor. Sigue adelante.
Este es otro más añadido a tu puntuación. Tienes que conseguir que te atiendan eso. ¿Crees que puedes regresar al rancho bien? No te preocupes por eso. Voy contigo. Tú no vas a hacer nada del tipo que tú montas de regreso igual y Don Auswartes. Lo entiendo, Hoppy. No sé por qué tienes que hacer esto por mí. Regresa y dile a Don Cars que necesitamos ayuda. Vamos ya. Aguanta, pues. Espera hasta que tengas un mejor tiro a Cassidy. Podrías herir al jefe. Oye, ¿qué hay del viejo? ¿El Isper? Será mejor que salgamos corriendo. Vamos, es de tus propias balas. Deberías gustarte. Yo afortunado. Lamento la forma en que actué, Hoppy. Ahora entiendo por qué no querías que viniera hasta aquí. Ah, lo entiendo. Todos cometemos errores de vez en cuando. Nos tienen prácticamente rodeados. Esta vez te toca a ti, de verdad. Don, no apuestes por ello. Descárgalo ahora mismo. No los... Don, Cloche Tiglesiner, por favor. Herido está herido. No me hagas caso. Echa estas colinas rodeadas de Mem hasta el viejo adobe. Consigue tu hombre y monta en un ubuncho. Océano. Extraer. Alle mandolus autamuachus bonos. Es un proceso fundamental. Sangre rascada, sangre que se ha presentado y que es rascada. Yo sí le pegué. No podemos usarte, Cassidy. ¿Por qué no te rindes? Solo quedan 4 disparos. Estoy dispuesto a negociar. Si te rindes, prometo dejar que la señora González y tu amiga regresen sanos y salvos al rancho. Y como ya sabéis, cumplo mis promesas. Cállate tú, te lo dejaré tener. Está bien, Fox, es un trato. Llama a tus hombres y te desataré. No lo haces, Hoppy. Señor Tom, no recibo órdenes de nadie. Me quedaré contigo. También podrías caer luchando. Sé que quieres quedarte conmigo, Lucky. Hay alguien más que no está en este trato. Me quedaré aquí contigo en tu Cassidy.
Nada podría hacerme dejarte aquí sola. Extraño todo lo que vale la pena, Anita. Pero de todas formas, ambos van a regresar. Está bien, Fox. Dile la importancia rápido. Jopopen, mirar. Espera un poco, la. Vedlo bien, Halo, se acabó todo con los gritos. Menos mal que me he quedado sin conchas. Realmente me he quedado sin conchas. Nosotros, el tenedor, por ejemplo, dice que es un cuchillo. Entonces mira, nosotros juzgamos a la Anita. Mi papá. Entonces pensé que estabas perdido, Hoppy. Pensé que tu arma también estaba vacía. No, aprendí hace mucho tiempo y nunca dispares el último tiro a menos que sea necesario. Buen trabajo, don Carlos. Bueno, parece que cerramos su libro de una vez por todas. Deseo darle mis más sinceras gracias por todo, señor Cassidy. Y usted también, señor. Ustedes son hombres y nosotros somos viejos y ventosos votantes. Gracias. ¿O no han sido para él para jugar? Ese viejo gruñón ya no podrá alardear de esto. En lo que a mí respecta, él puede presumir quiere. Soy... Nevera. Y tienes suerte de que no viva lo suficiente para contarlo. ¿Por qué le duele tanto? Cuando salimos del rancho estaba más muerto que vivo. Señor Lucky, vamos. Necesitas... Por favor, silencio. En 2 o 3 semanas estarás bien. Oh, cállate. Nada. Tengo que averiguar exactamente qué fue lo que le pasó a Happy and Lucky. Match on the flawless makeup application. Ver, me alegro de verlo. Sé que lo lograrías, esperanzado. ¿Le hiciste daño a esa Wendy? Ese señor muy humano, por favor. Oh, te he visto en peores condiciones muchas veces. Lo superaste muy bien. Descascarillado picado. Las llaman heridas que pican. Porque ya has visto aquella vez cuando estaba tan borracho, lleno de plomo que no me dolía nadar. Bueno, Hop está tan lejos como puede hablar así. Supongo que está preocupado por su muerte. ¿Qué pasa? ¿Te desprendiste? Sí, algo así. Esperaba que tal vez ya no tendría que cuidar de ti. ¿Tú cuidar de mí? Pero si eres todavía muy joven para eso. Apenas un novato. No me moriría ahora, aunque fuera lo último que hiciera. Eso dile. ¿No es así, Happy? Sí, eso dile, viejo. Pero es un camino muy largo solo para vengarse de él.